Pero vamos a hablar ahora a continuación con doña Inés Cañizares, que como saben es diputada de Vox, para ver pues hasta ahora qué le ha parecido ese debate y cómo están los ánimos dentro de Vox en este momento. Muy buenas tardes, doña Inés. Cuéntenos, ¿qué les ha Hola, parecido a buenas tardes, ustedes? Javier. ¿Qué les Buenas ha tardes. parecido a ustedes el discurso de Bueno, Tamames, la pues, reacción de todos los otros grupos políticos? pues el discurso de Tamames ya sabíamos los temas que iba a tocar, porque como en estas semanas anteriores ya vimos esa filtración a la prensa, aunque él ya advirtió que efectivamente habría temas que mejoraría o que actualizaría, pues nos ha parecido un discurso pues de lo que es Tamames, ¿no? Una persona de una excelente reputación, de un gran académico y de una persona que conoce perfectamente en el plano económico la estructura económica de España, y además que ha presenciado, que ha vivido en primera persona, ¿no? En la instauración de la democracia y conoce de primera mano nuestra Constitución. Ha sido un discurso en el que ha hablado del pasado, ha hablado de la convivencia nacional, ha hablado de la concordia y la ha puesto en valor, ¿no?, como un elemento fundamental. Ha hablado de la unidad de España como algo innegociable y sobre lo que precisamente se fundamenta nuestra Constitución. Y también, pues ha hablado de industrialización, como no de economía, de la situación, ha hecho un diagnóstico perfecto, ¿no?, de la situación de ruina económica y de miseria a la que nos ha llevado este gobierno. Ha hablado del PIB, de la inflación, y ha hablado también de vivienda, como no, y de cuestiones, sobre todo también del gobierno Frankenstein, ¿no? Es decir, un gobierno que no tiene ningún sentido, un partido socialista en el que hay muchos militantes que se encuentran pesarosos porque precisamente el presidente del gobierno, que llegó como presidente a lomos de la mentira, mintiendo a sus propios votantes, que ha sido capaz precisamente de elegir como socios preferentes a aquellos partidos separatistas y herederos del terrorismo, que son los que están dirigiendo la política del Estado. Nos ha parecido un discurso excelente y en este sentido en un tiempo razonable, ¿no? Y precisamente Ramón Tamames ha apelado a la presidencia de la Cámara, diciendo que el presidente del gobierno, pues que se ha excedido, ¿no?, en el tiempo que ha utilizado, y que además ha sido muy reiterativo en su discurso y que precisamente no ha contestado a nada de lo que le ha expuesto y de lo que le ha puesto sobre la mesa y le ha preguntado Ramón Tamames, porque de eso se trataba, ¿no? Aquí no se trataba de censurar a Tamames, ni de censurar a Abascal, ni de censurar a Vox, que es lo que hemos visto a lo largo de toda esta sesión por el resto de los grupos de la Cámara y, por supuesto, por parte del presidente del gobierno, que siempre utiliza la misma estrategia. En lugar de responder a lo que se le pregunta, él lo único que hace es salir con aires de triunfalismo, de autocomplacencia, y en este caso él es el que ha intentado, sin conseguirlo por supuesto, censurar a Vox y censurar a Tamames. De lo que hemos podido escuchar esta tarde, tal vez Inés Arrimadas o Gabriel Rufián, ¿qué le ha llamado más la atención? Bueno, de lo que hemos escuchado esta tarde, con Rufián, como siempre, trae un discurso cómico, ¿no?, porque intenta subirse a la tribuna y hacer gracia, ¿no?, hablando de cuestiones, aunque hay una parte del discurso de Rufián en la que él se ve que efectivamente está entendiendo que cada vez hay más españoles, aunque los insulta, ¿no?, llamándoles ratones, pero hay cada vez más españoles que precisamente están entendiendo y escuchando el mensaje de Vox y ven una esperanza, ¿no?, en Vox como alternativa para un cambio de rumbo en España. Y él se lo ha transmitido esta tarde y en muchas ocasiones al Partido Socialista, porque ve que efectivamente el discurso de Vox, que no solamente es un discurso vacío, sino que es un discurso lleno de sentido común, un discurso que se basa en la España real y no en la España oficial, precisamente es un discurso que está calando cada vez más en los españoles. Inés Arrimadas, por su parte, ha apelado un poco pues a la moción de censura en tiempo pasado, ¿no?, pero para nosotros es igual de necesaria la moción de censura hoy que podía ser en el mes de diciembre. Y precisamente Santiago Abascal es algo que ha subrayado y que Vox, desde Vox, lo que hicimos fue hablar precisamente en el mes de diciembre con el Partido Popular, se le tendió la mano, se le dijo y se le ofreció la posibilidad de que como partido mayoritario dentro de la oposición liderara esa moción de censura, incluso que propusiera al candidato que quisiera,
que nosotros teníamos claro cuál es el enemigo, ¿no? Y cuál es el adversario y al que hay que abatir, que precisamente es al gobierno de Pedro Sánchez y que por tanto tendría nuestro voto favorable. Hoy hemos visto a un PP en ese sentido, a un autoproclamado líder del Partido Popular ausente, que ha preferido hacerse el sueco, ¿no? Y que no ha estado presente en esta moción de censura y que ya, sin precisamente escuchar al profesor Tamames, ya tenía decidido su voto con anterioridad. Nosotros, desde luego, entendemos que el Partido Popular es libre de tomar sus propias decisiones, de acercarse al Partido Socialista, de tender la mano al Partido Socialista, de decir que está más cerca del Partido Socialista, incluso de hacer pactos con el Partido Socialista, pero lo que sí decimos es que también los votantes del Partido Popular tienen derecho a saber que efectivamente esa es la posición del Partido Popular y el Partido Popular tiene que ser sincero con sus votantes y transmitírselo de esta forma. Desde luego, si el Partido Popular, además, que ha venido diciendo que el profesor Tamames bueno, pues tenía tesis o defendía tesis que no eran las tesis que tradicionalmente viene defendiendo Vox, o que hay una ciertas diferencias, bueno, pues si precisamente el Partido Popular está más cerca de esas tesis, de esas cuestiones que defiende el profesor Tamames, no entendemos por qué no vota a favor de esta moción de censura, porque mire, aquí solamente hay dos opciones: o Sánchez y seguir aguantando el gobierno de Sánchez, o convocatoria de elecciones, que también es lo que el Partido Popular viene reclamando en estas semanas. Por tanto, no entendemos que si se pone de perfil, eso, bueno, pues al final no es una opción, es o Sánchez o convocatoria de elecciones. No obstante, ya mañana, cuando se termine la ronda de los grupos parlamentarios, ¿no?, la fijación de posiciones de cada grupo parlamentario, pues el profesor Tamames hará una réplica conjunta a todos los grupos parlamentarios y a continuación entiendo que, bueno, pues se producirá la votación por llamamiento y ahí es donde cada uno de los diputados, de los 350 diputados, se retratará y dirá si está con el gobierno de Sánchez o contra Sánchez y prefiere devolver la voz a los españoles mediante la convocatoria de unas elecciones que podemos aprovechar para ahorrar gastos, porque no está ahora mismo la situación de España con esa deuda pública que tiene elevadísima de 1,5 billones de euros como para gastar más dinero. Por tanto, podríamos aprovechar también esos comicios municipales y autonómicos para que se convocaran las elecciones generales y devolver la voz a los españoles. Inés Cañizares, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y mucha suerte mañana. Muchas gracias, Xavier, muchas gracias a todos ustedes.